así que bueno. Ya, entonces, Profe, ya diga, llegué. ah, ya, maravilla. Ahí están, ¿sí? Sí, Maravilloso. gracias. Nada. Acá, ya. Entonces, Maximiliano queda libre de su tarea porque llegó su compañero. Ya. Ay, bueno, alguien después me va a explicar cómo corto toda esta parte mientras estoy descubriendo cómo compartir mi pantalla. Ahí está, ya. Asumiré que se ve. Entonces, ahí debería verse como grande. Ahí. Alguien dígame que sí, por favor. Sí se ve bien. Sí Gracias. se ve. Maravilla. Entonces, ya. ¿Quién se acuerda que vimos la clase del jueves pasado? Así como en poquitas palabras. Vimos los compuestos, elementos y mezclas. Amazing. Ya, súper. Hoy día vamos a ver la separación de mezclas. ¿Ya? Ay, no, Perdón, profe, me pasé a salir. ¿qué? Me pasé a salir por eso. Sorry. No se preocupen. Todo bien. Ya. Entonces, hoy día vamos a hacer un repaso cortito, que para eso voy a necesitar que ustedes participen. Esto es dedocracia, el que no me participa será seleccionado por mi dedo. Vamos a ver de nuevo el concepto de mezcla, que idealmente, si alguno de ustedes me lo dice, yo voy a ser la persona más feliz del mundo. Vamos a ver de nuevo un poquito el tipo de mezcla, vamos a ver cómo se denominan los nombres de las partes de los distintos tipos de mezclas, porque obviamente las mezclas y sus partes tienen un nombre específico que es importante que igual lo manejen. Y después vamos a ver los procedimientos de separación de mezclas. Ahí yo les puse 4, que son los 4 que al final yo necesito que ustedes manejen, pero sepan que existen más, ¿ya? Ahí igual vamos a hablar cortito de cada uno, dentro de los que les van a evaluar y los que no. Ya. Entonces, primero, habíamos visto, ¿cierto?, que teníamos dentro de la clasificación de la materia, esto en la clase pasada, 3 grandes como subclasificaciones, que eran los elementos, los compuestos y las mezclas, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué era un elemento? Voy a dar 10 segundos o usaré mi dedo. Es una sustancia básica, son como los elementos de la tabla periódica. Perfecto, muy bien, Antonia. Ya, a ver. Denme un segundo. Perfecto, Martina también me escribió. Ya, ahora, ¿quién me puede decir en qué consiste un compuesto? Era la combinación química que se relacionaban químicamente dos elementos o más. Súper bien. ¿Y quién fue el que me dijo Martín? ¿Está por ahí? Martín Rojas. Hola, Usted fue el que me dijo la clase pasada que era una molécula. ¿Se acuerda qué era? no, ¿No se acuerda? Ya, una molécula lo que que me tiene puse es nervioso. que es una interacción entre dos átomos, en este caso, de un mismo elemento. Por eso, pese a que hay dos partes o dos elementos, no es un compuesto, porque son iguales entre ellos, son idénticos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un elemento, un compuesto, y este como extra, que es una molécula. ¿Ya? Ahora, ya me acuerdo. Muy bien, Martín, excelente. Dentro de las mezclas teníamos dos tipos, ¿se acuerdan que sí? Ya. ¿Quién me explica que era una mezcla homogénea? Las solubles, A ver, expanda la explicación. Explain. Profe, por ejemplo, el ejemplo que usted dio sobre el agua con el azúcar, se Perfecto, fusionan no visualmente. perfecto. ¿Alguien me dijo, profe? sí, es que iba a acotar a que a simple vista no se podían ver. Súper, excelente. Muy bien. Ya. Y ahora, ¿quién me dice que es una mezcla heterogénea? Lo contrario, lo que a simple vista sí se pueden ver sus componentes. Perfecto, Lorraine. Ya, ahora, ¿qué era
que igual se los puse porque lo voy a reforzar hasta que me aburra, pero ¿quién me dice que era algo muy importante que yo les dije sobre el concepto de mezcla? Que lo diferencia de un compuesto. La mezcla son diferentes tipos de compuestos. Puede ser Que no una cosa. estaban unidos químicamente. Ya, perfecto. Eso es súper, súper, súper importante, ¿ya? Las mezclas no tienen interacción química entre sus partes. O sea, están condicionadas a interactuar por una fuerza física, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo mezclo agua con azúcar, lo revuelvo, y visualmente yo no puedo ver que sigue habiendo agua y azúcar, pero si yo analizo eso a un nivel como muy, muy pequeño, por ponerlo en palabras simples, yo voy a ver que todavía existe esta separación entre el agua y el azúcar, ¿ya? Ahora, ¿cómo sigo esto? Ahí, ya. Esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Cómo yo separo las mezclas, porque ya sabemos que las podemos unir, pero para ciertos procesos de distintas, por ejemplo, industrias, o incluso para otras cosas más sencillas como el día a día, necesitamos a veces separar una mezcla, ¿ya? De aquí en adelante todo lo que vamos a ver es más o menos nuevo, entonces necesito toda su atención, por favor, y muchas gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, ya describimos una mezcla y describimos los tipos de mezcla que hay, ¿cierto? Antes de yo mostrarles, porque obviamente lo vamos a repasar todo, ¿quién se acuerda qué tipos de mezcla heterogénea habían? Porque hay dos tipos. Coloide y suspensión. Súper bien. Súper, súper, súper bien. Ahora, sí, Martina, súper. Coloides y suspensión. Excelente. Ay, para la personita que me preguntó cómo era lo de las moléculas son dos elementos iguales que interactúan, pero no es un compuesto justamente porque son dos elementos idénticos, ¿ya? Eso me diferencia una molécula de un compuesto cuando solo hay dos elementos. Ahora, ya no cambia. Ahora sí. Vamos a tener entonces conceptualmente que la mezcla, ¿cierto?, es un material que está formado por dos o más partes y que no interactúan químicamente entre ellas, ¿ya? Entonces, tenemos los tipos de mezcla, como ya les había dicho, están las homogéneas, las heterogéneas, que eso ya lo habíamos visto, y vamos a tener dentro de las homogéneas las disoluciones o soluciones, que al final se componen siempre por un disolvente y un soluto, ¿ya? Importante, mi disolvente o en general mi proporción mayor va a estar compuesta por eso que se llama disolvente, ¿ya? Y el soluto siempre va a estar en una proporción menor. Ahora, ¿por qué se da esto y qué es lo importante que nosotros vamos a poder después profundizar? Es el concepto de concentración. ¿Alguien entiende a qué se refiere el concepto de concentración dentro de una solución? Puede ser en palabras simples, ¿no? O con un ejemplo. Ya, a ver, voy a hacer democracia. Valentina Borges. ¿Está ahí? Sí, profe. Valentina, cuénteme. ¿Usted cree que es lo mismo una cucharada de azúcar en un vaso de agua que dos cucharadas de azúcar en el mismo vaso? No, ¿Por qué? ¿Qué cambia? ahí sí que no sé. ¿Cómo? Sus compuestos. Claro, cambia al final la composición de mi mezcla, ¿ya? Va a cambiar en el sentido de que obviamente no va a ser la misma concentración una cucharada de azúcar en un vaso de agua que dos cucharadas de azúcar en ese mismo vaso. Lianet, cuénteme. Profe, si la concentración es mayor, va a tardar más en disolverse la mezcla. ¿Algo así? También, exacto, eso también es cierto. Está súper bien el concepto.
Perfecto. Entonces, ahora, una cosa importante que les voy a adelantar, que esto no es necesario que lo entiendan ahora mismo, es que mi solución o mi disolución tiene un límite, ¿ya? Yo puedo disolver una cierta cantidad de soluto en un solvente para que éste lo tolere, por así decirlo. Después de cierto punto, por ejemplo, si yo le echo azúcar a un vaso de agua, y le echo azúcar, y le echo azúcar, va a haber un punto en donde el límite de disolución de ese vaso de agua se va a ver superado, ¿ya? Y eso me va a limitar cuánta agua con azúcar yo puedo hacer, ¿ya? Como les digo, estos conceptos es para írselos adelantando, porque es algo que vamos a ver en profundidad en otra clase, pero necesariamente yo tengo que ir metiendo el resto de las clases que vamos a tener de a poco en las clases que tenemos ahora al inicio, para que así después, cuando ustedes los estudien, tomen sus apuntes y todo y se devuelvan, vean que todo tiene un porqué, un origen, ¿ya? Ahora, dentro de las mezclas heterogéneas vamos a tener los dos subtipos, que muy bien me dijeron antes, que son las suspensiones y los coloides, ¿ya? Van a tener dos fases, que es algo similar en ese sentido a las mezclas homogéneas, con la diferencia de que obviamente las heterogéneas, como bien me dijo una de sus compañeras antes, yo puedo distinguir a simple vista que hay más de una fase en mi mezcla, ¿ya? En este caso las fases, tanto en las suspensiones como en los coloides, reciben los nombres de fase dispersante y fase dispersa, ¿ya? La fase dispersante es la que va a estar en mayor proporción y la dispersa es la que está en menor proporción, ¿ya? Ahora, es distinto porque obviamente como yo puedo distinguir una fase de la otra, hablar de concentración no es incorrecto, pero es distinto, ¿ya? Porque si bien yo puedo hablar de concentración del punto de vista que tengo una cantidad de fase dispersa por fase dispersante, no están del todo unidas o disueltas como sería una solución, ¿ya? Ahora, es súper importante lo que les pongo aquí en la notita, que las suspensiones sedimentan, ¿ya? La suspensión es capaz de mostrar como su fase dispersa si yo la dejo quieta, decanta, ¿ya? O sedimenta, que es la palabra correcta, porque decantar vamos a ver ahora que es una forma de separación de una mezcla. Pero los coloides no sedimentan, ¿ya? Yo por mucho que deje mi coloide, no va a ser algo que yo pueda observar cómo la fase dispersa se va solidificando, por así decirlo, en el fondo de la fase dispersante. ¿Queda claro eso hasta acá? Yo, profe, la verdad no caché mucho. ¿Quién es yo? El Pipe Soto. Ah, ya, súper. Cuénteme, ¿dónde se perdió o qué le explico de nuevo? Todo. Ya, no hay problema, sí. La idea, como les digo, esto es que podamos repasarlo hasta que a ustedes les quede claro, porque al final todos estos conceptos después los vamos a dar por pasados, y yo ya no voy a volver nunca a explicarles los conceptos básicos y vamos a usar solo los términos posteriormente, ¿ya? Entonces este es el momento donde ustedes, como bien hizo su compañero, tienen que decirme cuando no entienden, cuando tienen una duda o lo que sea, ¿ya? A ver, entonces vamos a intentar como explicarlo a través como de un mapa, como para que se hagan una idea, ¿ya? Entonces tenemos las mezclas. Tenemos nuestros dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas, en las cuales yo a simple vista no puedo ver qué compone mi mezcla, y las heterogéneas donde yo puedo ver simplemente al mirarlo, que hay más de una parte en mi mezcla, ¿ya? Entonces, dentro de la homogénea tenemos un solo tipo de mezcla, que es la solución, ¿ya? Lo vamos a dejar así, como solución. Y yo voy a tener que mi solución está compuesta por dos subpartes, que son el disolvente y el soluto. El disolvente, por ejemplo, en un vaso de agua con azúcar es el agua, y el soluto es el azúcar, ¿ya? ¿Cuánta azúcar
tiene mi vaso de agua, me da el concepto de concentración, ¿ya? Ahora, por el otro lado, tenemos dos subtipos de mezcla heterogénea, que van a ser las suspensiones y los coloides. Ambos tienen una fase dispersante y una fase dispersa, con la diferencia de que en una suspensión yo puedo ver cómo sedimenta la fase dispersa, que es la que está en menor proporción, y en un coloide la fase dispersa sigue estando en menor proporción, pero yo no la puedo ver porque no sedimenta, ¿ya? Es decir, si por ejemplo yo tengo esta taza, y yo la lleno de agua y arena, y yo lo dejo sobre una mesa, vamos a imaginar que la taza es transparente, por favor, yo la miro, y con el rato voy a ver que el agua queda así, con cierta proporción de arena, pero la arena va a ir bajando, 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 hasta empezar a verla yo aquí abajo. Y yo voy a poder distinguir, a simple vista, que yo tengo agua y arena, ¿ya? Eso diferencia una suspensión de un coloide. Igual a continuación les puse ejemplos como para que podamos llevarlo a la práctica, pero es como esa la idea. No sé, Pipe, si ahí le quedó más claro. Sí, sí, sí. Muchas gracias, profe. De nada. Antonia, cuénteme. Eso es como lo que explicó del estado natural, como lo de la leche, que se separan. Exacto. Al final, que también lo vamos a ver con el ejemplo que sigue, que encontré otro ejemplo muy bueno que la verdad nunca se me había ocurrido, hasta que lo leí. Yo, por ejemplo, en un vaso de leche, yo sé que está compuesta no solo de agua, sino que también tiene azúcar, tiene proteínas, pero yo miro esa leche, veo que hay una parte que es como más fluida, otra que tiene más grasa, pero a simple vista yo sé que tiene más partes, pero si yo dejo la leche en un vaso, la leche no le va a quedar abajo así como la proteína en una parte, el azúcar en la otra, no, yo veo que tiene más de una parte, pero no sedimenta, ¿ya? No es como que si yo lo dejo, el agua se va a empezar a separar de la grasa de la proteína y el azúcar, no, queda, está ahí, yo lo veo, pero no sedimenta. Por eso la leche de vaca es un coloide. Es igual que el ejemplo que les puse acá, a continuación, que lo encontré en Cachalísimo, que es una clara de huevo. La clara de huevo ocurre lo mismo que ocurre con la leche, ya es un coloide. Yo lo miro, veo que tiene más de una parte, porque hay una parte de la clara que es más brillante, otra que es más opaca y amarilla, y no hablo de la yema, me refiero como dentro de la misma clara, que si no sé si lo ven acá, que hay una parte que es como más transparente, y es más brillante, aquí, y esta parte es mucho más opaca y amarilla, que es la parte que está más cerca de la yema. Eso es un coloide. Yo lo miro, tiene más de una parte, pero no sedimenta. En cambio, la suspensión, yo puedo claramente distinguir cómo una parte queda abajo y la otra arriba. Puede ser dos líquidos, como es el caso del agua con el aceite, o puede ser agua con arena de playa, que obviamente la arena empieza a sedimentar y queda en el fondo, y yo puedo ver agua, un poco más turbia, obvio, y arena abajo. Y bueno, una solución, que como ven, ese podría perfectamente ser un vaso de agua sola, pero nosotros sabemos que también podría ser un vaso de agua con azúcar, con sal, con, no sé, pimienta. El punto es que yo no puedo ver que tiene más de una parte. No sé si con los ejemplos queda como más claro. Entonces se podría decir, así como en pocas palabras, que el coloide siempre sus partes están como más separadas y que, o no, o al revés. No. Al revés, al revés. Es mucho más fácil darte cuenta en un vaso de agua, por ejemplo, con aceite, como el que está en la foto, que en un coloide, como es un huevo o un vaso de leche. ¿Ya? Las suspensiones se observan más fácilmente. Porque claro, yo aquí veo, y por el color, por la densidad, yo veo que arriba hay aceite y abajo hay agua. Pero el huevo yo tengo que prestarle un poquito más de atención para darme cuenta que hay una parte que es más clara, que es más transparente, versus la otra que es más amarilla, que es un poco más opaca. Es como lo que pasa con la leche. Si yo miro un vaso de leche así como a una distancia considerable, más yo que sin lentes no veo, es un vaso como un líquido blanco, pero si yo en mi caso me pongo lentes,
y observo un vaso de leche mucho más cerca, me voy a dar cuenta de que hay una fase que es un poquito más brillante, que hay una parte de repente que se pone más encima. Sobre todo eso, por ejemplo, lo pueden observar en la leche entera, más que en la leche descremada, porque la leche entera tiene una mayor concentración de grasa, un mayor porcentaje de grasa. Entonces, Profe, ustedes, dígame. disculpe por interrumpirla. No, dígame. ¿Es por masa o por la composición química? ¿Qué cosa? Como que se separen. ¿Es por como la densidad del componente o porque los químicos no interactúan entre ellos? No, está bien la primera idea, es por un tema de densidad. Porque obviamente el agua, por ejemplo, en la leche, el agua, las grasas, el azúcar, las proteínas, todo eso tiene una densidad diferente. ¿Ya? Está súper bien el concepto. Es netamente por densidad entonces. O sea, netamente, no, hay otras interacciones, pero vamos a dejarlo en que sí por ahora, hasta que podamos profundizar en esa parte. Okay, Inicialmente, gracias. sí, es por densidad. Inicialmente sí es por densidad. Gracias. Entonces yo anoté algo, pero porque sigo un poco perdida. Ya. Entonces el coloide en su estado natural no es como que se separen así a simple vista, pero siempre están como separadas sus compuestos, y en la suspensión siempre están separadas tanto el natural o no. Sí, esa es una buena forma de expresarlo. Súper bien, Lorena. Me encanta. Me encanta saber que me escuchan. Me da paz. Ya. Entonces, ¿hasta aquí no hay más dudas para seguir? Todo bien. Súper. Ya. Ahora, vamos a hablar de la separación de mezclas. Ya tenemos más o menos establecido qué es una mezcla, qué tipos de mezcla hay, cómo se componen, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver que cuando yo quiero separar una mezcla, voy a tener que elegir una forma o un método para hacerlo, ¿ya? Y vamos a ver que el método que yo elijo para separar mi mezcla va a depender de lo que yo quiera separar, valga la redundancia. Es muy diferente querer separar dos sólidos, un sólido y un líquido, o dos líquidos, ¿ya? Ahí yo les puse todos los procesos que hay, que por lo menos yo conozco, pero no los vamos a ver todos a profundidad, ¿ya? Uno, porque son hartas cosas, y dos, porque me voy a enfocar en 4 procesos para que después podamos profundizar en cómo yo hago la separación, como a nivel ya físico, por así decirlo, y qué usos le puedo dar, que también es algo súper importante que ustedes manejen, como ¿qué hago yo con este conocimiento, con esta capacidad de que yo sé ya, tengo mi mezcla, la quiero separar, ¿para qué me sirve? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, dame un segundo, voy a prender la luz, porque siento que me estoy quedando así. Ya. Entonces, bueno, no cambia mucho. En sólidos, cuando tenemos 2 o más sólidos, vamos a ver que tenemos 3 opciones. Podemos hacer tamizado, levigación, y puse y qué vergüenza. Bueno, imantación. Ignoremos eso, por favor, perdónenme. A los que vean esto, 1000 disculpas. No hay problema. A la personita que me escribió por interno, todo bien. La profe de lenguaje se va a enojar. Oh, ya veo. Yo creo que la Fran me mata, pero no importa. Ya, esto queda entre nosotros y bueno, YouTube. En fin. Ya, para separar sólidos y líquidos, vamos a tener 3 también posibilidades, que son la decantación, la filtración y la centrifugación. Y para separar líquidos, ya sea 2 o más, vamos a tener la destilación y la cromatografía. No se asusten por el nombre elegante porque en verdad no es algo complejo, ¿ya? Suena peor de lo que es. Ahora, nosotros hoy día nos vamos a enfocar en 4 procesos, ¿ya? Ahí. Entonces, aquí yo les puse qué podemos separar con los distintos procesos, que son estos 4, los que a mí me importa que ustedes vean, que sepan después distinguirlos, por ejemplo, si sepan aplicarlos, por ejemplo, en qué industria yo necesito cierto tipo de separación, y así, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener la decantación. La decantación me sirve
para como dos opciones cuando hablamos de separación de compuestos o de partes de mezclas que están en distintos estados. Puede ser una separación de un sólido y un líquido, como puede ser dos líquidos pero de mezclas que sean heterogéneas, ¿ya? Después el tamizado, que es la separación de dos sólidos, la filtración, que es la separación nuevamente de un sólido y un líquido, y la destilación, pero esta vez de líquidos de mezclas homogéneas, ¿ya? Es decir, vamos a decantar algo cuando yo tengo una mezcla líquida que yo veo sus partes a simple vista, y vamos a destilar cuando tenemos mezclas que tienen líquidos que yo no puedo distinguir a simple vista, ¿ya? Recordemos siempre esos conceptos de heterogéneo y homogéneo. Sí, no hay problema. Por si acaso, yo cuando ustedes mandan un mensaje me pueden preguntar o decir, yo nunca voy a dar sus nombres. Igualmente, yo sé, o espero, en verdad, sí, porque no veo sus mesitas, veo sus caritas nomás, pero yo espero que igual tomen apuntes, que si necesitan más tiempo me digan, si de repente voy muy rápido, me acelero, o voy muy lento, también me pueden decir, ¿ya? La idea aquí es que todos salgan sabiendo más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá con la idea como de la separación de mezclas dependiendo de lo que tengo y los tipos de procesos en los que nos vamos a enfocar como para la separación? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien no entendió? ¿A alguien se le mezclaron las cosas o se le cruzaron los cables? ¿No? Súper. Entonces, seguimos. Ya. Ahora, ya sabemos qué vamos a separar, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo separamos? ¿O cuál es el proceso o el procedimiento por el cual yo voy a separar? ¿Ya? Les iba a poner imágenes, pero me di cuenta de que la verdad hay como muchos tipos por ejemplo, de embudos, de filtros, entonces prefiero que tengan la idea como del concepto, y así cuando ustedes se los describan, lo van a poder diferenciar independientemente que la imagen no sea la misma que yo elegí, ¿ya? Entonces, lo primero es el embudo de decantación. Con esto yo puedo decantar, que dijimos que iba a ser para sólidos con líquidos, o líquidos con líquidos que fueran heterogéneos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste? Un embudo de decantación es básicamente, y ahora es importante como que miren mi cámara, espero que se vea, yo tengo un embudo, que todos hemos visto un embudo, y como mi mezcla es heterogénea, va a tener una parte superior y una inferior, ¿ya? Yo lo voy a poder observar. Ahora, este embudo, denme un segundo, tengo una idea. Ya. Vamos a hacer como que este es el embudo, ¿ya? Este es el pitutito por el cual salen las cosas. No sé cuál es la palabra correcta para eso, perdónenme. Y aquí yo voy a tener un recipiente. Esta es una llave de paso. Cuando yo tengo dos líquidos heterogéneos, o sea, dos líquidos en una mezcla heterogénea, voy a tener uno que está en la parte superior, como esto, que es de un color más opaco, y el líquido inferior, que va a estar dado por el líquido real que yo tengo en este momento en la mano. Si yo abro la llave de paso hacia el recipiente, yo voy a poder separar el líquido que está debajo del que está arriba, solamente al abrir la llave, ¿ya? ¿Es una ciencia exacta? No, no lo es. En general, en las industrias se aplica más de un proceso de separación de mezcla cuando yo quiero obtener como un producto puro, ¿ya? Pero para efectos de esta clase, yo separo estas dos partes y en teoría me va a quedar entonces después solamente esto en el recipiente superior, y abajo va a quedar como el líquido que estaba en la parte inferior. ¿Queda claro? Perdón lo rasca de mi ejemplo, pero se hace lo que se puede. Ya. Entiendo que todos me entendieron. Profe, igual utilizan, ¿Cómo? igual utilizan así como vasos de precipitado con un tubito, como con un, no me acuerdo cómo le llaman, que es parecido a un palito así, para separar las mezclas. Exacto. Sí, sí, sí. Porque yo recuerdo que
como en octavo básico, un profesor hizo un experimento de separar mezclas. Lo hizo con Exacto. 2 vasos de precipitado. Es una opción, de todas maneras. Súper. Ya. Muchas gracias, Leonel. Ya, ahora, cuando yo hago un tamizado, uso un tamiz, vaya la redundancia, pero para que se hagan una idea, un tamizado podría ser cernir harina en un colador, y el colador sería mi tamiz. Obviamente, el tamiz como que uno usa en industria o en un proceso como ya más profesional, por así decirlo, es un sedazo, que es una tela que tiene unos como hoyitos increíblemente pequeños, y eso va a depender, y yo lo puedo regular de acuerdo a los sólidos que yo quiero separar, ¿cierto? Porque obviamente no es lo mismo pasar, no tengo nada que sea como pequeñito, pero por ejemplo, no es lo mismo intentar pasar ese ancho de un sólido que este. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ya, maravilla. Y en eso consiste básicamente el tamizado. Es colar. Tengo el colador, tengo un recipiente del cual sale la mezcla como con todas sus partes sólidas, y abajo otro recipiente donde al final yo recibo lo que estoy tamizando. Ya. Ay, no se me cayó de la sala. Ahí sí. Ya. Ahora, la filtración, valga la redundancia, usa un filtro. Ahora, un filtro finalmente es, podría decirse como un material, o puede ser un papel, para que tengan una idea como materializada, que tiene poros. Esos poros en general son infinitamente pequeños. O sea, por ejemplo, no sé si alguno en su casa alguna vez ha visto una cafetera de estas que usan papel, que el café se pone arriba y sale café por abajo y arriba queda como el residuo del café. Es eso. En eso consiste la filtración. La diferencia es que yo puedo hacer filtración así como hago de café, en procesos tremendamente complejos a nivel industrial, ¿ya? Pero para que se queden con esa idea, filtración es una forma de hacer café, ¿ya? Y siempre yo voy a obtener obviamente un residuo, que es lo que me queda en el filtro, y un filtrado, que es lo que yo recibo después de separar mis dos partes, ¿ya? Y finalmente tengo la destilación, que usa un destilador, que hay distintos tipos de destiladores, por lo que yo estuve estudiando para poder explicarles, pero lo más importante de la destilación es que yo hago la destilación a partir de la diferencia de los puntos de ebullición, ¿ya? Si saben qué es, súper bien. Si no saben qué es, no se preocupen porque todas esas cosas como conceptuales de lo que es el punto de ebullición, cómo lo determino, qué cosas me lo cambian o me lo alteran, lo vamos a ver en una clase aparte. Ya, no se preocupen por eso, que no hay problema. ¿Ya? ¿El líquido pasa a estado gaseoso? ¿O me equivoco? Sí, una parte pasa al estado gaseoso, yo lo expongo a otros procesos, por ejemplo, a un refrigerante, y eso vuelve a ser líquido, pero yo lo extraigo por un tercer como tubito, por una tercera parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, denme un segundo. Súper bien. Bueno, no sé si la persona que me escribió por interno quiere que lo comparta con la clase, pero me comenta una compañera de ustedes que dice, la destilación fraccionada es cuando se separa, fracción por fracción, y en el punto de ebullición de sus distintos componentes. Ya, súper. Bueno, Martina me decía eso, y está súper bien ese concepto. Esa es la diferencia en una destilación, simple y fraccionada. En general, una destilación simple tiene dos partes, entonces yo tengo mi punto de ebullición más bajo, ese es el líquido que sale primero, y después yo lo expongo a otros procesos, y ese vapor me va a devolver este otro líquido en un nuevo contenedor, ¿ya? En cambio, cuando es fraccionado es un poquito más complejo, porque al final yo tengo que buscar distintos puntos de ebullición, que además en general cuando se usa destilación fraccionada,
son mucho más complejos porque son puntos de ebullición mucho más cercanos entre mis líquidos. Entonces, me paso un poco y tengo que hacer todo de nuevo porque obviamente se me embarra, por así decirlo, todo el proceso. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, profe. Si alguien tiene una Entendí duda... todo. ¿Cómo? Se entendió todo. O al menos por mi parte yo no entendí todo. Maravilla. Increíble. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de para qué... ay, me encanta que se acuerden de las cosas que eran en el colegio mientras les estudiamos. Ay, sí. Ya. Entonces, ¿para qué nos sirven estos procesos? ¿Ya? Obviamente todo tiene un para qué. No todo tiene un por qué, pero sí un para qué. Ahora, por ejemplo, la decantación, y estos son solo algunos ejemplos, porque yo podría estarles toda la tarde, todo el día, y probablemente una semana entera hablándoles de para qué nos sirven estos procesos. Yo elegí algunos ejemplos, y ustedes después, como parte de la tarea que les voy a dejar, pueden buscar un proceso de una industria y explicármelo en un ejemplo, y yo voy a ser la persona más feliz. ¿Ya? Ahora, la decantación sirve mayormente para, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales. ¿Ya? Las aguas residuales como parte, porque no es el tratamiento absoluto, se somete a decantación y eso me permite obviamente extraer ciertas partes de esas aguas. ¿Ya? El proceso completo es mucho más complejo, por supuesto, pero es parte de lo que hace la industria del tratamiento de aguas. ¿Ya? En cuanto al tamizado, tenemos que en la industria de las harinas es sumamente utilizado. ¿Por qué? Porque al final la harina es un producto que es como refinado, por así decirlo, en donde mi harina ideal es una harina muy, muy finita, ya que obviamente no tiene grumitos, que no tiene partecitas. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho o ha visto quizás en su casa que hagan, por ejemplo, no sé, harina, por ejemplo, con avena. Voy a tratar de hacer el experimento como para que vean, para que puedan ver como que en verdad el tamizado es un proceso que de por sí ya tiene muchas posibilidades porque puedes tamizar desde partes muy grandes hasta polvos increíblemente finitos, ¿ya? Pero ese es como el uso más abundante en la industria en cuanto al tamizado, la industria de las harinas. La harina se procesa, se tamiza, se vuelve a procesar, se vuelve a tamizar hasta que ustedes obtienen lo que en su casa usan para hacer, por ejemplo, pan, o queques, o galletas, o lo que sea que les guste. ¿Ya? Ahora, la filtración, una posibilidad, como bien les dije, es el tema de hacer café, que eso es algo que cualquiera de nosotros puede hacer en su casa. Ustedes van a ver que las cafeteras como más vintage, como antiguas, eran eso, era un recipiente y yo le ponía filtro, que vamos a decir que mi hoja es un filtro. Se ponía así, y el café pasa, queda el residuo, como la borra del café que se llama, y abajo queda café, delicioso, maravilloso, increíble, ¿ya? También, si ustedes quieren verlo como a nivel mucho más industrial, está el tratamiento del agua potable, ¿ya? Y ustedes me podrían preguntar cómo es posible que el agua que uno toma pase por esos procesos y qué había antes en el agua. Pero de nuevo, la filtración es solamente una parte del tratamiento del agua potable, ¿ya? No teman que de repente cuando uno empieza a entender ciertas cosas se empieza a cuestionar otras. El agua potable es segura, ¿ya? No se preocupen. Antonia, dígame. Entonces la filtración como algo más sencillo sería como el ejemplo de cuando uno se hace un té, como la bolsa de té. Claro, la misma bolsa de té también es un filtro. Es exactamente lo mismo. Café, té, tratamiento de aguas. Pero es eso, esa es la idea. Está súper, súper bien. Excelente, me encanta. Like, y lo vamos a agregar a la presentación después. Filtración, té, me gusta. Ya, y por último, que aquí me costó mucho encontrar un ejemplo como más cotidiano quizás, porque supongo que la mayoría de nosotros no destila cosas en su casa.
O sea, yo conozco gente que sí, pero no es normal, no es lo usual, porque normal no, sí, no es lo usual. Pero por ejemplo la industria vinícola, que es la industria que hace vinos, usa la destilación para separar, por ejemplo, los porcentajes de alcohol y agua que hay, valga la redundancia, en una botella de vino. Imaginemos que es una botella de vino. ¿Ya? Y al mismo tiempo, la industria de los combustibles, sobre todo los combustibles fósiles, usan también la destilación, solamente que ahí se aplica mucho más la destilación fraccionada, que es un proceso un poco más engorroso. Pero para que se hagan una idea, el tratamiento del petróleo, que es algo que no me acuerdo si voy a ver con ustedes en la mención o en común, pero la industria del petróleo es algo, por ejemplo, que usa destilación fraccionada, ¿ya? ¿Y en qué consiste? O sea, yo tengo una fuente de petróleo, ¿ya? Aquí tenemos de todo, obviamente de todos como los compuestos que hay dentro de lo que es el petróleo, porque el petróleo se compone como de varias partes, valga la redundancia, como podemos sacarle muchos productos al petróleo. Entonces, yo tengo mi petróleo y lo empiezo a exponer a ebullición, ¿ya? Y van a ver que podemos ir refinándolo. Ya, bueno, eso es otra cosa que es importante. Los productos que uno obtiene a medida que uno expone una mezcla como original a distintos procesos de separación, es cada vez un producto más refinado. ¿Qué significa eso? Más puro, ¿ya? Es muy diferente, por ejemplo, tener una mezcla que ha sido solamente, no sé, por ejemplo, filtrada, que una mezcla que yo filtro y después destilo, por ejemplo, ¿ya? Esa es la idea al final, o sea, mientras más veces o más separaciones, como procesos de separación yo expongo una misma mezcla, esta se va volviendo cada vez más pura y más refinada, ¿ya? Y esto se puede ver en cosas tan sencillas, por ejemplo, como el espesor de algo que yo obtengo, la densidad, ¿ya? De nuevo, si no entienden el concepto de cabalidad ahora, no importa, lo vamos a ver todo. O sea, yo de aquí los saco soplados en química o renuncio. Así es simple. ¿Ya? Así que después de esto, creo que... ¡Ja! Sí, maravilla. Bueno, nos queda mucho, pero no sé cómo van. ¿Quieren hacer un break chiquitito? Ir a buscarse un vaso de agua, ir al baño. Igual los tengo sentados aquí hace una hora. Pero queda poquitito, en verdad, queda súper poquito. No sé si prefieren como tener 5 o 10 minutos o... Profe, Dígame. la verdad es que si sube esta clase lo antes posible y la podría repasar y para la otra semana ya estaríamos mejor. Ya, ¿ha sido complicada la clase? ¿Encuentran? Un poquito, un poquito. Por eso le digo, si pueden subir Ya. la clase lo antes posible Sí, para hoy día repasarla y mismo en la todo. noche se la subo para que la repasen. Les puedo Buenísimo. mandar material igual. Igual si alguien... Ya, miren, les propongo algo. Podemos omitir el break. En verdad, yo supuse que en esta parte iban a estar un poco fritos porque yo sé que son conceptos complejos. Podemos suspender el break. Les dejo la tarea. Igual se las voy a mandar. Como la otra vez, igual creo que se las mandé por el grupo. Les explico la tarea. Y quien se quiera quedar, podemos quizás repasar un poco como los conceptos que les hayan costado y los que quieran se pueden como retirar. No sé qué opinan. Acepto cis, nos, no sé. Acepto todo. ¿Sí? ¿Les parece? Oh, wow. Alguien me acaba de hacer una pregunta que me acaba de doler la cabeza. Amaro, le prometo que le busco la respuesta y se lo digo. Porque me entró la duda. ¿Ya? Pero voy a buscar esa respuesta y se la digo en la otra clase. Me lo prometo. Ya, entonces, como el silencio otorga, y vi varios deditos, vamos a saltarnos el break, les voy a explicar la tarea, ya. Ahora, algo que voy a decir antes de explicar la tarea, no todos me mandaron la tarea la semana pasada, pero sí fueron la mayoría, así que voy a asumir de buena fe que las personas que no me mandaron su tarea fue porque en verdad no pudieron hacerla porque tuvieron alguna dificultad existencial, ¿ya?
Pero por favor hagan sus tareas, me da mucho gusto verlas. Hoy día les voy a mandar la corrección de todo, o mañana más tardar porque la vida está dura. Pero hagan sus tareas, en verdad como que demuestra mucho compromiso. Profe. De la forma en que yo sé cuando aprenden. Alguien me dijo, profe. Sí, perdón por interrumpirla, es que en Dígame. este caso la tarea yo se la mandé por el correo y todo el tema y creo que le había dado la explicación de que le había pedido disculpas por haberla mandado un poquito tarde. Sí, no. Si de hecho, ahora, bueno, spoiler, les di una semana para hacer la tarea, o sea, yo no quiero a nadie, porque ahora entiendo que di muy poco tiempo en verdad, quizás considerando que ustedes tienen otras actividades. Ahora yo les di una semana de plazo, yo no quiero a nadie enviándome la tarea el otro jueves a las 17:07, ¿ya? A las 5:30 yo quiero todas las tareas en mi correo, onda, desde la mañana. Por favor y gracias, ¿ya? O sea, les estoy dando una semana y es una tarea que según yo igual no les va a llevar 20 minutos. 20. ¿Ya? Pero agradezco mucho a los que hicieron la tarea y a los que no les doy mi voto de fe de que ahora sí me la van a hacer. Por favor hagan las tareas porque así yo sé si aprenden, ¿ya? Porque si no, pues no sé, quedamos a la suerte de la esperanza y no sus futuros, ¿ya? Entonces, tarea para el otro jueves, creo que puse la fecha bien, si no alguien me corrige. Cada uno de ustedes, es decir, todos, tienen que hacer 3 cosas muy sencillas. 1, elegir una industria que puede ser absolutamente cualquiera, la industria que quieran. Hay muchas industrias, elijan una. Dentro de esa industria tienen que buscar un proceso de separación de mezclas. 1, con eso me voy por pagar. Puede ser cualquiera de los que vimos, puede ser alguno de los que no vimos, siempre y cuando obviamente lo entiendan. Y me tienen que explicar brevemente, en verdad en unas líneas, no tiene que ser un ensayo, porque aceptemos que no hay tiempo para eso, y mi idea tampoco es cargarles la vida. Tienen que decirme en qué consiste el proceso usando el ejemplo. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si yo elijo la industria del vino, nadie puede elegir la industria del vino, porque estoy dando el ejemplo, y yo tomo de la industria del vino la destilación, yo tengo que decir entonces que en mi destilación va a ingresar agua con alcohol, que en este caso es el vino, yo le voy a extraer un porcentaje del agua y me van a poner ahí también cuál es el fin de este procedimiento, ya como para qué yo metí el vino en destilación y el producto que obtuve. Y eso es todo. No pido nada más, nada más, ¿ya? Profe, Dígame. disculpe, Momento, estoy ¿solo buscando tiene que pestañas. ser el proceso de destilación Ahora sí. o Janet, cualquiera sí. de los 4 procesos? Sí, tiene que elegir uno solo. Ya, pero puedo elegir cualquiera de los 4, tanto decantación, filtración. El que no usted importa. quiera. Y también, como yo les dije en el... Ya no se devuelve. No, ya esto no está funcionando. Dame un segundo. Que esto me supera la vida, en verdad. Ya no se preocupe. Aquí yo les puse todos los procesos como posibles. Fuera de los que vimos, hay otros. Entonces, si encuentro otro ejemplo que le pareció más llamativo, le gustó más, o lo que sea, puede usar cualquiera de estos, ¿ya? Si usan obviamente uno de los que no hablamos, no hay problema siempre y cuando usted lo entienda, ¿ya? Porque yo cuando ustedes hagan la tarea y hagan la parte de explicarme en qué consiste el proceso, qué es lo que entra y qué es lo que sale, yo me voy a dar cuenta si usted entiende o no. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya, maravilloso. Entonces, nada, pues no les dio recreo y eso, por favor usen sus palabras, ya no me lo busquen en Google y me lo copian, no, ya usen sus palabras. Es la forma en que yo veo si entienden. Cuando alguien explica algo con sus palabras, yo sé que entendió y yo me doy por pagada y soy una profe feliz, ¿ya? Ay, miren, encontré un bonito para ponerles, porque la vida es bonita y hay que reírse de las cosas, ¿ya? Este es mi correo, voy a volver a mandarlo cuando mande la tarea, pero ese es mi correo. La otra vez no sé quién fue, pero me reí mucho, me mandaron una tarea de matemáticas y yo así como no sé qué es esto, así que no me mandan tareas de otros ramos, ya, por favor, no se confundan. Voy a poner igual como tarea de química la imagen de recién y
Ay, ahí sí se ve bueno. La imagen esa. Y mi correo debajo. No me mandan tareas de matemáticas. Me reí mucho. O sea, bueno, si quieren háganlo, pero yo no puedo hacer nada por ustedes, pero me voy a reír mucho. Que sepan, para que lo sepan desde ahora. Ya. Yo voy a dejar de grabar, a menos que alguien tenga alguna duda para compartirla con la clase. No, ya, maravilla. ¡Tarán! No, alguien me habló justo. ¿Quién fue?